Laudetur Jesus Christus. Queridos hermanos, continuamos con esta lectura y comentario del magnífico libro del padre Juan Nicolás Bru, El interior de Jesús y de María, porque nos estamos abocando ya a ir modelando nuestros pensamientos, nuestros deseos y acciones, tomando como base, por supuesto, a nuestro Señor y también a María Santísima. Vamos a ver hoy dos capítulos en uno, porque están íntimamente relacionados, que habla acerca de las miras, cómo piensa el Señor en sus elecciones, sobre todo acerca de qué padres escogió el Hijo de Dios para sí mismo. Ese es el título de este capítulo que vamos a comentar hoy y luego agregaremos otra cosilla. ¿Qué padres escogió el Hijo de Dios para sí? Presten atención porque es hermoso. Dice el padre Bru: todo cuanto concierne a Jesucristo fue decretado desde la eternidad en el consejo de las tres personas divinas. Y Él arregló, como Dios, hasta la menor circunstancia de todo cuanto debía pasar como hombre. Todo con relación al grandioso designio de dar a su Padre, en nuestro nombre, la gloria que le es debida y de salvar al género humano. Fíjense, Señor, recuerden ustedes, en el seno de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese consejo trinitario decide la encarnación de la segunda persona, el Verbo, y determina todas las circunstancias de su vida y de todo lo que hará, ya hecho hombre. Único entre los hombres que escogió su condición y los padres de los cuales quiso nacer. Pero miren ustedes, porque Dios había siempre prometido, ¿no es cierto? Iba indicando a lo largo del Antiguo Testamento de qué familia, de qué tribu iba a nacer el Mesías. David había recibido de Dios la promesa de que el Mesías saldría de su estirpe y que se sentaría algún día sobre su trono. Pero fíjense ustedes, ¿cómo la cumplió el Señor? Parecería que se le estaba anunciando a Jesucristo el más brillante nacimiento, y que ese nacimiento pondría en el colmo de la gloria a tan ilustre familia. Y sin embargo, todo lo contrario. Dice el padre Bru: cuán distantes están las miras de Dios de las nuestras, respecto a las nuestras. Qué diferente piensa Dios, qué diferente pensamos nosotros. Dice: Dios aguarda no solo a que los descendientes de David hubiesen dejado ya el cetro por espacio de muchos siglos, sino que hubiesen ya caído en una oscuridad, en una indigencia que los hiciera, por decirlo así, desconocidos a sí mismos y a toda la nación. La oscuridad total. Esta descendencia de David había caído en la indigencia y en la oscuridad total. María, que debía ser su madre, viviendo en Nazaret, en Galilea, no tenía otra riqueza que bienes espirituales. Confundida entre la multitud, no se distinguía sino por su piedad, no teniendo para subsistir más que el trabajo de sus padres y el suyo propio. Recuerden que la Santísima Virgen, al igual que San José, es de la tribu de Judá y de la familia de David.
Fíjense ustedes, entonces, su madre, la única gloria que tenía era la espiritual, habiendo sido concebida sin pecado, llena de gracia, continuamente consagrada al Señor. Esa era su gloria. José, destinado a ser su esposo y a pasar en la opinión pública por padre del Mesías, era un simple artesano. Uno y otro tenían la sangre de David, mas qué inmenso descenso de la dignidad real hasta su pobre condición. Tales son, sin embargo, los padres que escogió el Hijo del Altísimo, cuando se dignó descender hasta tomar nuestra naturaleza. Fíjense ustedes, ¿no? En la mayor pobreza, muchas veces indigencia. ¿Qué nos enseña aquí Jesucristo? Dice el Padre Gru. ¿Y en qué debemos imitarle? La condición en que nacemos no depende de nosotros. Y en esta parte estamos sujetos al orden de la providencia. Mas, lo que de nosotros depende es pensar de nuestra condición como pensó de la suya nuestro Señor Jesucristo. Si nacimos grandes, ricos, poderosos, no creernos con derecho de ser vanos y altaneros, despreciar al que es inferior a la condición que se tenga. Si nacimos en el abatimiento, en la bajeza, en la oscuridad, no avergonzarnos de nuestra cuna, ni hacer esfuerzos para olvidar y hacer olvidar a los otros nuestro origen. No envidiar las condiciones más elevadas, ni gemir interiormente por la nuestra como si fuese una humillación. Y nos hace reflexionar el Padre Gru de cómo estos pensamientos tan distintos a los del Señor se encuentran incluso en el mundo cristiano entre los que hacen profesión de seguir a Dios. Terrible esto, ¿eh? Porque esta preocupación lamentable acerca de nuestro estado, incluso se da en los niños, dice. El primer uso que los niños hacen de su reflexión es el conocer lo que son por su nacimiento, compararse con los de su edad, preferirse a unos con desdeñosa altivez y contemplarse con disgusto debajo de otros, que sean superiores en condición. Terrible esto, ya desde la niñez, cómo hay que corregir. Los padres cristianos tienen que corregir en nosotros primero, ¿no? Pero luego en sus hijos, que no existan estas comparaciones. Cada uno debe estar feliz con el estado, el origen que Dios lo ha puesto. Dice, aún en los claustros, ¿dónde están las almas tan perfectamente curadas de esta preocupación, que no se acuerden ya más del rango que ocupaban o que pudieran ocupar en el mundo, que en alguna ocasión no lo recuerden a los demás? Como tenemos que ir rezando, hermanos, meditando y dejando que estas verdades se hagan parte del alma, cotidianas en el alma. Dice el Padre Gru, para aprovecharse de toda la verdad, de toda la belleza, de toda la utilidad de esta lección y tomar gusto en ella, para abrazarla incluso con generosa alegría, para ser sólida y profundamente humilde en cuanto al nacimiento y la condición de cada uno, preciso es el ser interior y dado a la oración. Preciso es reformar, según la doctrina y el ejemplo de Jesucristo, nuestra manera de pensar y de sentir, penetrar hasta el fondo de su corazón y dejar que su gracia obre en el nuestro con toda libertad.
Esto es lo que debemos hacer de nuestra parte, siguiendo la gracia de Dios. Pero también sepamos que el Señor nos va a ayudar personalmente, con pruebas, momentos de dolor, de desprecio que se nos hagan vivir. Muy bien. El Señor mismo va a labrar en nuestra alma estas verdades. Y vamos al siguiente capítulo que se complementa con esto, que acabamos de comentar. ¿De qué manera exalta Jesucristo la bajeza de su nacimiento? El Señor no solo escogió lo que estuviese más decaído y lo que fuera más humilde e incluso indigente a los ojos de los hombres, sino que exaltó su nacimiento. ¿Cómo? Dice, sería abandonarse a pensamientos del todo indignos de Dios imaginar que Jesucristo escogiese a David por uno de sus progenitores por el hecho de que era rey. No lo eligió por eso. No, no le concedió tanto honor, sino porque era un hombre según el corazón de Dios. Para nacer de su posteridad, aguardó a que ésta se viese reducida a la condición más oscura. Ahí nos muestra cuál era el criterio que Dios eligió. Eligió a David no porque era rey, sino por la grandeza, la pureza de su corazón. No es pues por este lado por donde se propuso dar realce a su nacimiento. ¿Qué hubiese tenido de divino el correspondiente al verbo hecho carne? No, el Señor dio realce de otro modo. ¿Cuál? Prestemos atención. ¿Qué hizo? Dice el padre Gru. Se dio por madre una virgen a la que se complació en enriquecer con los más preciosos dones de su gracia. Privilegio único, fue concebida sin pecado, y desde ese momento fue y no ha cesado de ser el objeto de las complacencias del Señor por su perfecta inocencia, por su eminente santidad, por el conjunto de todas las virtudes en un grado tan sublime que sólo a ella conviene. Toda la gloria de la hija del rey está en el interior. Pero no para esto aquí, sigue diciendo el texto. No ha querido nacer de ella como los demás hombres, sino que por un prodigio inaudito hasta entonces y que no se repetirá jamás, ha formado en su casto seno, por la virtud del Espíritu Santo, el cuerpo al cual debía unirse su divina persona. Su concepción milagrosa, concepción divina, sin concurso de varón. Esa era la gloria de su concepción. De esa manera enaltece su condición. Y por una continuación del mismo prodigio, al nacer, no menoscabó en lo más mínimo la integridad de María. Recuerden, la Santísima Virgen, virgen antes, durante y después del parto. Árbitro de las leyes de la naturaleza, las suspenderá todas para dar a su nacimiento una grandeza digna de un hombre Dios. Porque es Dios hecho hombre. San Gregorio de Niza, en un pasaje que hemos comentado en otro canal, en el Tratado sobre la Virginidad, nos muestra cómo esta perfecta virginidad es la rectitud propia de la naturaleza divina y que por eso el Señor la observó incluso al hacerse hombre de María Santísima, Virgen, antes, durante y después del parto. Eso es lo propio, la rectitud propia que le conviene como Dios, su propia naturaleza divina. Pero fíjense ustedes que esta maravilla esplendorosa de su concepción y de su nacimiento, el Hijo de Dios la tendrá oculta toda su vida
y sólo después de su muerte será revelada por María a los apóstoles y por los evangelistas San Mateo y San Lucas a toda la iglesia, porque así convenía. Aún más, dice el padre Gru, cubrirá este misterio Augusto con el velo de la unión conyugal, dando a María un esposo casto como ella, y que será el testigo y el custodio de su virginidad, siendo el mismo San José dotado de una santidad aproximada a la de María. Esa es la grandeza que él quiso darse en su nacimiento, su venida a este mundo. ¿Qué fruto entonces debemos sacar de esta reflexión? Dice el padre Gru, ¿de qué se gloriarían? ¿De qué darían gracias a Dios los hijos verdaderamente cristianos? ¿De qué debemos dar gracias todos nosotros? ¿De haber nacido en la grandeza y en la opulencia? No, por cierto, sino de haber tenido padres virtuosos, de los cuales recibieron una buena educación y que por sus instrucciones, ejemplos y oraciones los formaron en la piedad. Esto es lo que debemos agradecer al Señor, hermanos, siempre, de haber tenido padres, los que los hemos tenido, que nos han prevenido y nos han enseñado desde la más tierna infancia. Dice el padre Gru, cuando se observan los peligros a que está expuesta la juventud y de que hemos sido preservados, cuando se conoce toda la influencia que tienen sobre la conducta del hombre, los buenos principios inculcados en la tierna edad, entonces es cuando nos penetramos de un profundo reconocimiento hacia Dios y le bendecimos 1000 veces por un beneficio de que somos deudores únicamente a su inmensa bondad, pues procurárnoslo no estaba en nuestra mano. Que el Señor nos haya dado padres cristianos que nos enseñaron, nos educaron todo cuanto pudieron y nos libraron de muchísimos males. Es maravilloso. Y eso es nuestra gloria, eso es lo que debemos dar, de lo que debemos dar gracias al Señor. Recordemos entonces, estamos tratando de purificar nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestros deseos, según el interior de Jesús y de María. A prestar atención a estos capítulos maravillosos y prepararse para los que vienen. Maránata, ven Señor Jesús. Que el Señor nos bendiga a todos.